aproximadamente 100 metros de espesor, y aquí con la división geológica clásica de diferentes lechos que corresponden a distintos tipos de paisaje que tuvo esa garganta a lo largo de 2 millones de años, y que fue famosa porque en 1959, encontrándose el matrimonio Leakey, que fue uno de los que empezaron a explotar la garganta desde principios del siglo XX, encontrándose el matrimonio Leakey esperando que llegara un equipo de filmación, uno de ellos, Mary Leakey en concreto, localizó un yacimiento, que es el que les voy a enseñar a continuación, donde se descubrió este fósil espectacular, que fue el primer cráneo completo de un australopiteco robusto, de un parántropo, que salió en África Oriental y abrió la ventana de África Oriental al estudio de la evolución humana. Un año después empezaron a salir los primeros restos de esa pequeña criatura más grácil, pero más encefalizada, con mayor cerebro, que pasó a denominarse Homo habilis. Lo tenemos aquí. Y este es el yacimiento más amplio, la ventana más grande que han excavado los arqueólogos en África a una zona donde vivieron estos homínidos. Sigue siendo la más amplia de todas las excavaciones. Imagínense la cantidad de sedimentos que ha tenido que salir en ese espacio, 300 metros cuadrados, donde podemos ver exactamente qué es lo que estaban haciendo estas criaturas, estos primeros representantes de nuestro género, y cómo lo que estaban haciendo tiene fundamental importancia para comprender cómo nos convertimos en humanos. La imagen clásica que habrán visto ustedes a partir de este yacimiento y de otros de idéntica edad, un grupo de homínidos que están comiendo de manera colectiva y además están compartiendo la comida. Este no es un gesto inocente, es un gesto exclusivo en su intencionalidad de nuestra especie, de nuestro género. Ningún otro primate comparte de manera intencionada su alimento. Ningún otro primate se levanta por la mañana pensando que tiene que conseguir alimento con el objeto de ser repartido con otros miembros de su grupo. Nosotros somos el único. Alguno de ustedes dirá, pero yo he visto en la 2 un chimpancé que está compartiendo alimento con otro. Cuidado. Eso no es compartimiento alimenticio según lo estoy definiendo. Eso es lo que un gran arqueólogo de prestigio en África, Glyn Isaac, denominaba gorroneo tolerado. Yo estoy comiendo y dejo que me quites algo de lo que tengo, pero mi intención no es repartirlo contigo. Lo hago en beneficio de que no se genere una situación de estrés en el grupo. ¿De acuerdo? Bien, ese gesto, que se define como intencionado, pues es un gesto muy humano. Pero claro, esto plantea una pregunta muy grande. Si esos primeros grupos humanos ya están comportándose así, como decía otro arqueólogo también de prestigio, Louis Binford, a lo mejor resulta que en los últimos 2 millones de años pues no se ha inventado nada novedoso que no sea la cotización en bolsa en la evolución humana. Bueno, pues, ¿qué es exactamente lo que representan estas ventanas que tienen ustedes aquí de 2 millones de años, donde los homínidos están acumulando una y otra vez los restos de alimento que localizan fuera de ese espacio? Y lo están trayendo y sabemos que lo están explotando porque lo vemos con las herramientas, lo vemos con los huesos, como dejan las marcas de corte, igual que dejarían ustedes las marcas de corte cuando están cortando el jamón, y terminan de coger la carne. Si observan el hueso verán que hay marcas de corte. A partir de ahí, un grupo de arqueólogos empiezan a leer qué es lo que están haciendo. Exactamente esto. Esto sabemos qué es lo que están haciendo. En la década de los 80 los arqueólogos ya sabían que los homínidos en estas ventanas estaban haciendo algo parecido a esto que están viendo aquí. Insisto, este modelo, que es muy avanzado y es muy humano, se ponía como relieve porque en los grupos humanos actuales, si nos vamos a un grupo de cazadores-recolectores, todos los grupos humanos que son cazadores-recolectores tienen un punto referencial que es lo que llamamos los campamentos base. Los machos y las hembras se escinden cada día para ir a conseguir recursos y los traen a ese punto central, a ese campamento, con el objeto de ser compartidos. El movimiento de los grupos humanos es un movimiento radial, como vemos en esa imagen. Sin embargo, el movimiento que realizan el resto de primates con respecto a su alimento es un movimiento lineal. Van de un comedero a otro y cada cual se autoabastece. Y de vez en cuando alguno gorronea, porque es tolerado, el alimento que ha conseguido otro. Pero no hay una intencionalidad en compartir ese alimento. Nos hicimos humanos porque nos volvimos solidarios en lo subsistencial. El mensaje de este modelo es este. Nos convertimos en humanos porque empezamos a cuidar de otros individuos que son más deficitarios en el grupo. Bien, esto lo van a expresar de una manera un poco más sofisticada dos investigadores en la década de los 90, con lo que se llama la hipótesis del tejido caro. Cuando miramos las vísceras del cuerpo, todo organismo tiene una energía metabólica basal con la cual mantiene un cuerpo vivo.
Todos los que estamos aquí, aunque no estamos moviéndonos, estamos utilizando energía para poder funcionar el corazón, el cerebro, todas las vísceras que realicen todas las actividades metabólicas. Esa energía metabólica basal es cara, no es muy fácil de negociar. Uno no puede decir, bueno, pues si ahora tengo una tasa X, la aumento o la multiplico por 2. No funciona así. Cuando mantenemos la proporción, la energía metabólica basal de un ratón y de un elefante son parecidas siempre que mantengamos la ratio, la proporción con respecto al tamaño corporal. Claro, cuando vemos que los primates, una característica fundamental de los primates es que tienen un tracto digestivo largo. Necesitan bastante intestino porque procesan mucho alimento vegetal que tiene mucha fibra y que necesita una gran capacidad de procesado, de digestión. Pero claro, tienen un cerebro que tiene una limitación. A un primate no le crece un cerebro con facilidad porque necesita trasladar parte de la energía metabólica basal de una víscera a otra. Estos investigadores dijeron que el ser humano, esos primeros seres humanos que en muy poco tiempo duplican la capacidad del cerebro, esa duplicación del cerebro solamente pudo surgir siempre que negociaran con éxito el traslado de la energía de una víscera a otra. Y lo más fácil, concebían ellos, es quitar energía al intestino. Si consiguieran adaptarse a una dieta de mayor calidad que exigiera menor digestión, podrían reducir el tracto digestivo, el tamaño del intestino y desplazar esa energía metabólica basal al desarrollo del encéfalo. Pero haciendo esto, también se transforma pues, prácticamente el cuerpo del organismo. Si vemos aquella imagen, lo que tenemos colgado a la derecha es un chimpancé. Fíjense en la forma totalmente de embudo que tiene esa caja torácica, muy abierta porque tienen mucho intestino delgado. Sin embargo, el ser humano tiene un final de caja torácica más cerrada en forma de tonel porque tiene un intestino delgado mucho más corto en proporción al de un chimpancé. Ese cambio, esa diferencia, es la que también ayuda a que se pueda implantar en nuestro género el sistema de atracción epigámica, como les he comentado a comienzos de esta charla. Es decir, machos y hembras se pueden diferenciar morfológicamente porque hemos permitido que se pueda implantar una cintura y una cadera marcadas. Hemos jugado además con otra cosa que son los depósitos subcutáneos de grasa, pero esa es otra historia. Es decir, la parte es esta. Bien, desde ese punto de vista, claro, Lucy tiene un tórax como el del chimpancé. Lucy no habría podido lucir el tipo en un casting de los vigilantes de la playa, por ejemplo. Bien. En 2,5, 2,6 millones de años aparecen las primeras herramientas de piedra, algunas de ellas con una preservación excepcional. Esto que tienen aquí es el yacimiento OGS-7 en Etiopía, el más antiguo que existe hasta la fecha. Y digo hasta la fecha porque si les cuento esto al año que viene les hablaré de otro yacimiento más antiguo, pero hasta la fecha este es el oficialmente más antiguo. Y lo que vemos es pues un registro lamentablemente muy mal preservado en estos primeros yacimientos. Hay muy poca fauna, muy pocas marcas de corte. Bien, a pesar de eso, la interpretación que se da de estos yacimientos es la misma. De la carne siendo el aglutinador que sirve para compartir, para volvernos humanos. En estas imágenes observarán ustedes que rara vez se comparte un fruto, se comparte carne. Están compartiendo carne. ¿Qué ocurre en la década de los 80? En la década de los 80 vamos a quitar esa idea de que evolutivamente tenemos una trayectoria agresiva. Vamos a cargarnos el paradigma de la caza. Inmediatamente lo que surge es el paradigma del carroñeo. Estas primeras criaturas no cazaban animales, sino que lo que hacen es deambular por las sabanas, pues a modo de, jocosamente, a modo de hippies. De vez en cuando encontraban algún despojo, lo consumen y tal, pero no matan ningún animal. ¿De acuerdo? Este es el yacimiento que hemos visto antes, el FLK Zinc, donde se encontró el cráneo del Zinjanthropus, pero además del cráneo del Zinjanthropus se encontró la mejor colección. Bueno, vamos a ver si tengo éxito en hacer esto otra vez. Sí. Una colección impresionante de fósiles en estado óptimo de preservación. Aquí se han recuperado 2.500 herramientas y se han recuperado más de 3.800 huesos grandes. Si contamos los pequeñitos hay más de 60.000. Que pertenecen, por lo menos, a medio centenar de animales. Este es el yacimiento durante los últimos 30 años que los arqueólogos han utilizado para dividirse en dos clubs. Aquellos que defienden que estos homínidos eran cazadores y que la carne jugaba un papel fundamental en su vida, y aquellos homínidos que defendían que eran carroñeros y que la carne jugaba un papel pues, marginal en la adaptación de estos homínidos, porque solamente la podían consumir cuando la conseguían.
La mayor parte de los restos de los huesos que vemos en estos yacimientos son huesos que pertenecen al cráneo y huesos que pertenecen a las extremidades. Claro, podemos defender los dos modelos. Podemos defender que el homínido llega, como hay en la imagen, en la imagen de la izquierda, selecciona las partes más cárnicas y se las lleva al yacimiento. O podemos decir que el homínido llega, si tiene suerte, antes que las hienas, una vez que los félidos han consumido la presa, y lo que obtienen son huesos que están descarnados pero que tienen tuétano. Porque el carroñeo en África solamente es viable no para conseguir carne, sino para conseguir tuétano, para conseguir grasa. ¿De acuerdo? De esta manera, si uno es carroñero, prácticamente no comería mucha carne. Esa es la idea. Afortunadamente, en los huesos tenemos marcas de dientes de los carnívoros, tenemos marcas de percusión que se han realizado con los martillos de piedra de estos homínidos, marcas de corte con los cuchillos de piedra que tenían, y se ha hecho mucha experimentación. Entonces, a mediados de los 90, el paradigma que iba ganando puntos era el paradigma del carroñeo, porque se hizo algo parecido a lo que les voy a contar ahora. Si el carnívoro tiene acceso primario, la mayor parte de los huesos, la mayor parte de la parte central de los huesos de las extremidades, tienen muchas marcas de dientes. Cuando lo primero es el ser humano y el carnívoro es después, hay muy pocas marcas de dientes. Luego ahí, tanteando el porcentaje de marcas de dientes, se podría ver más o menos quién ha sido el primero, el carnívoro o el homínido. Estos son los huesos, algunos de los huesos del yacimiento, donde se nos contaba pues que eso sería una marca de carnívoro típica. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora les puede resultar un poco tedioso, pero es fundamental, porque se carga por completo el paradigma del carroñeo, la idea fundamental del paradigma del carroñeo. Cuando esas marcas se estudian, en 2004, por especialistas tafonómicos que conocían bien lo que hacían los carnívoros, nos damos cuenta de que muchas de esas marcas no son marcas de carnívoros, sino que son marcas bioquímicas, marcas de raíces de las plantas que generan algo parecido a las marcas que dejan el carnívoro cuando modifica el hueso. Cuando eso se interpreta de manera adecuada, vemos que tanto si usamos las marcas de percusión como las formas en que los huesos están rotos, se defiende con claridad que el tuétano de esos huesos lo ha sacado el homínido, no lo ha sacado el carnívoro. ¿Pero qué le pasa a la carne? Pues para eso hubo que lanzarse a experimentar. Alguien tenía que lanzarse a las sabanas africanas a replicar el modelo del carroñero, del homínido carroñero. Alguien tenía que quitarle o esperar a que terminara el carnívoro para luego aprovechar con herramientas de piedra esos huesos y ver qué tipo de modificaciones quedan. Hubo muy pocos alguienes, y el que les habla era uno de ellos. Durante 3 años de mi vida deambulé como carroñero marginal por las sabanas africanas y por eso puedo hablarles con conocimiento de causa de que hay un contraste importante cuando uno mira los huesos, de dónde quedan las marcas de corte, cuando uno accede, cuando el carnívoro se ha llevado buena parte de la carne o cuando uno accede de manera primaria. Y cuando eso lo miramos en estos yacimientos nos damos cuenta de que en realidad las marcas de corte nos indican que hay una gran cantidad de marcas de corte en zonas donde no queda ningún despojo cuando un carnívoro ha pasado por ese animal. Las marcas de corte nos están diciendo con claridad que los homínidos llegaron también en primera instancia a quitar la carne de estos animales. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque estos animales no son cabras, no son animales pequeños. Están consumiendo animales que son relativamente complicados de obtener, con 2 millones de años. Un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin, en el 2010, hace escasamente 3 años, fue más allá. Porque nosotros, claro, si esto se lo estoy contando hace 2 o 3 años, tendría que decir, eso significa que el homínido ha llegado antes que el carnívoro al animal completo, pero no sabemos si se ha encontrado el animal muerto, si se lo ha arrebatado en un alarde de gallardía al carnívoro antes de que le hinque el diente al animal. No sabemos qué pasa. Podría haber gestos de carroñeo de confrontación, de decir, yo no puedo cazar el animal, espero a que tú lo caces y te lo quito. Para poner a prueba esa idea, este grupo de investigación de la Universidad de Wisconsin lo que hizo fue centrarse en que los carnívoros tienen espectros de edades de las presas. No cazan cualquier presa. En cada presa que cazan tienen un rango de edades, se especializan. Si los homínidos fueran carroñeros, que le quitaran estos animales a esos carnívoros, tendríamos que encontrarnos esos perfiles de edades típicas de las presas de esos carnívoros. Bien, cuando cojamos los animales pequeños como las gacelas, nos encontramos en verde y en azul, lo que harían por los potenciales carnívoros que cazan esas gacelas en la actualidad, como son los guepardos y los leopardos. Los perfiles de edades serían adultos primarios, como aparece en ese triángulo. Las gacelas que están consumiendo los homínidos en Olduvai son gacelas
seniles. Son gacelas que se salen por completo del perfil de edades del leopardo y del guepardo. ¿Qué ocurre si nos fijamos en los animales de mayor tamaño, en los antílopes de tamaño medio? En la actualidad, los antílopes de tamaño medio los consumen los leones. Lo que hacen los leones es que tienen un perfil mixto, donde tienen determinados adultos primarios, tienen bastante juvenil y tienen algunos individuos seniles. Los homínidos de Olduvai están fundamentalmente consumiendo adultos primarios, fuera del rango de predación de cualquiera de los carnívoros que vemos en las sabanas africanas en la actualidad. Bueno, aquí tenemos una indicación más de que muy posiblemente estos homínidos están cazando, de que la carne está jugando un papel fundamental en la dieta de estas criaturas. Bien, ¿qué tiene de especial entonces esos lugares donde están consumiendo esa carne? Era necesario volver a Olduvai, volver a ampliar esas excavaciones de esos yacimientos, y es lo que el equipo en el que yo participo pues está realizando desde el 2006. Y lo que hicimos fue ampliar en excavación un paisaje amplio, un paisaje que muestreara aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados al entorno de estos yacimientos. Y lo que hicimos, mediante estas estrategias de abrir varios sondeos, varias excavaciones, es recuperar una gran cantidad de información de qué tenía de especial en ese paisaje, porque los homínidos no establecían alegremente un punto de referencia donde comían el alimento a lo largo de esas sabanas, sino que elegían determinados enclaves porque estos enclaves tenían determinadas características. Lo primero que descubrimos es que, miren la imagen superior izquierda, el yacimiento Zinc, el que les acabo de mostrar, estaba situado en un promontorio elevado, del cual se tenía bastante visibilidad, pero estaba a 200 metros de distancia de una fuente de agua potable permanente. El lago, que es un lago muy próximo al que había ahí, no era potable, y la primera indicación que tenemos, aquí tenemos, este es el yacimiento norte-norte, FLK norte-norte, donde esa banda blanca, que se la voy a mostrar aquí con más amplitud, es una fuente, es el resto del testimonio fosilizado de una fuente, lo que los geólogos llaman una tufa de carbonato. Aquí ha habido agua potable, con la suficiente exposición temporal como para que quedara ese testimonio fosilizado posteriormente. Sobre ese paisaje hemos recuperado una gran cantidad de información paleobotánica que nos permite reconstruir hasta 150 tipos de plantas que existieron en ese ambiente. Ahora ya no solamente podemos decir aquí hay una fuente, aquí hay un promontorio, aquí hay una característica topográfica determinada, sino que podemos poner plantas a ese paisaje. Y cuando juntamos toda esa información, lo que tenemos es, por primera vez, una reconstrucción basada en evidencia científica de cómo sería esa ventana que excavaron los Leakey hace medio siglo, algo parecido a lo que tienen aquí. Una fuente a 200 metros de distancia, que es un foco de atracción permanente para los animales a lo largo de buena parte del año, pero seguramente en la época seca, y los homínidos seguramente consiguiendo buena parte de sus animales en el entorno de esa fuente y desplazando 200 metros para poder comerla con mayor tranquilidad en un palmeral. El yacimiento está emplazado en una especie de oasis donde había palmeras y algunas acacias aluviales. Podemos ver la diferencia de vegetación. Luego los homínidos elegían esos enclaves con cierta intencionalidad. Bien, puede parecer muy arriesgado, de hecho es muy arriesgado si yo les digo que en 2 millones de años el ser humano ya es carnívoro, que subsiste fundamentalmente porque la carne es un componente principal en su dieta, y que a partir de aquí lo que nos vamos a encontrar es pues, este tema con muchas variaciones. El problema está en que para estudiar esto, en los primeros seres humanos en 2 millones de años, no tenemos otra ventana similar a este yacimiento. En todo el continente africano y fuera de África también, no tenemos ningún yacimiento en 2 millones de años que nos permitan reconstruir el comportamiento de esta manera. Luego surge la duda, ¿es esto algo anecdótico, algo excepcional o es algo regular en la vida de estos homínidos? Si desplazamos un poco cronológicamente y empezamos a abarcar otros yacimientos, podemos intentar obtener una respuesta. Y la respuesta se la voy a dar en el que, sin lugar a dudas, es en la actualidad el yacimiento más espectacular que hay en toda la garganta de Olduvai. Es el yacimiento de Bekaa. El primer yacimiento que seleccionan los Leakey, cuando hay toda una fase pionera de investigación en Olduvai, donde los Leakey, con muy pocos recursos, a lo largo de 30 años, intentan investigar todos los afloramientos que hay en la garganta. Y cuando por fin tienen dinero, cuando por fin dicen ahora es el momento de poder excavar un yacimiento en condiciones, el que ellos eligen es este yacimiento, del que muy
muy pocos investigadores conocen, porque es un yacimiento que cuando se implanta el paradigma del carroñeo se abandona, y se abandona por la siguiente razón que les voy a mostrar. Nosotros nos lo encontramos en este estado, en el 2006, aflorando, como pueden ver en esa imagen, miles de fósiles que sacan las lluvias todos los años. Y es un yacimiento que en mediados de la década de los 50 fue muy famoso porque se presentó como el primer yacimiento donde los seres humanos están explotando megafauna de manera sistemática. Hay una acumulación de 24 pelorobis. Los pelorobis son esos búfalos grandes que tenemos en esta imagen, que no existen en la actualidad, son búfalos extintos, pero que aparecen en esta imagen representados al lado de un búfalo moderno africano. Si alguien ha visto un búfalo moderno africano, con dimensiones próximas a 800 kilos de peso, podrá hacerse una idea del tamaño que tiene el búfalo prehistórico, el pelorobis. Imagínense 24 de estos búfalos exactamente en el mismo sitio. Claro. A mediados de la década del siglo XX, eso significaba inmediatamente que los homínidos eran los cazadores, porque las herramientas de piedra estaban asociadas con esos huesos. Claro, pero esto nos resulta muy familiar a nosotros, porque solo una década después se nos ofrece una interpretación similar para un yacimiento en España. Los yacimientos de Torralba y Ambrona, cuando están siendo explotados por ese equipo hispanoamericano en la década de los 60, pues se nos reconstruye esta imagen que todavía perdura si ustedes van al Museo Arqueológico Nacional en Madrid y ven la reconstrucción en la maqueta de lo que era Torralba y Ambrona. Una manada de elefantes atascados en una zona palustre donde una horda de homínidos están prácticamente abatiendo toda la manada de elefantes de manera sincrónica. En gestos, pues si ven la maqueta con un poco de atención, pues muy llamativos y muy interesantes. Hay homínidos que están agarrando piedras grandes como si fueran Iñaki Perurena. Las únicas hembras que aparecen en esta imagen están alejadas de esta escena, están en lo alto de una loma, alrededor de un fuego, una en jarras como diciendo tardan, ¿no? Bueno, pues esta imagen sabemos en la actualidad que no es cierta. Cada uno de estos elefantes ha muerto en un momento diferente.